Está mi hijo. No, pero qué bueno que vino, porque el señor ese que estuvo ayer aquí anda como loco buscando al arquitecto por toda la casa. ¿Qué pasa? Genaro, Héctor no está aquí. ¿Qué va a suceder? Alejandro anda buscando a Héctor. Si lo encuentres, capaz de matarlo. No, tranquila, tranquila. Dígamelo. Tranquilízate. Nosotros tampoco lo sabemos, pero entre todos lo vamos a buscar. Si Héctor le hace algo a Rubí, esta vez no respondo. Alejandro, esa no es la manera. Con de Héctor no hay solucionar. otra forma de hacer las cosas. ¿Es eso? ¿O tú también estás perdiendo la cabeza por el amor que sigues sintiendo por esa mujer? No se trata de si la amo o no. La vida de Rubí está en peligro. Alejandro, por favor. Por favor, no le vayas a hacer nada a Héctor. Genaro, deténlo, por favor. Mire, comas ese dulcecito para que se le pase el mareo. Rubí, tengo que irme. Oiga, no, usted todavía no está bien. Espere un poco. Ya me siento mejor. Gracias. Ojalá que esta campaña logre muchas donaciones. ¿Y cómo no van a donar viendo esos ojos tan bonitos? ¡Ay, Paco! ¿No te quieres llevar un póster? No, ¿para qué? La verdad es que el trabajo que yo hacía aquí me gusta mucho, porque apoyamos a la gente que lo necesita. Yo no hubiera querido que renunciaras. Tú sabes que fue por una razón personal. Pero tal vez en algún momento me anime y regreso. ¿Cómo? Yo te envío mi gafete, jefe. Hola. Hola, Ingrid. ¿Qué haces aquí? Ingrid se quedó en tu lugar. Ah. ¿Estás renunciando? Sí, porque voy a hacer mi vida con Héctor. Ay, lo conseguiste, Elena. ¿Eso quiere decir que es un hecho que Rubí se divorcia de él? No. Es Héctor quien quiere divorciarse de ella. No. Ya se dio cuenta de cómo es. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Yo sé de su interés por Rubí, señor Conde, así que si me permite decirlo, tenga cuidado porque es una mala persona. Las personas no son buenas ni malas, Elena. Solo son útiles o no. Yo no pienso como usted. Lástima. Yo tengo muy claro para qué quiero a Rubí. Ella nunca me va a hacer daño porque a mí no me va a controlar como controló a tu querido Héctor. No. A Héctor no lo controló Rubí. No. El amor que sentía por ella. Y no es lo mismo. No, señor Conde. Solo quienes hemos sentido amor sabemos de lo que somos capaces por el ser que amamos. Ay, mi querida Elena, veo que Héctor y tú son tal para cual. Igual de románticos, de idealistas. Puede ser. Pero al final la vida me va a dar la razón. ¿La vida? ¿Tú crees? Sí. Héctor y yo vamos a luchar contra lo que sea para encontrar la verdadera felicidad. ¡Marco! ¿Dónde está Alejandro? ¿Estás bien? Me escapé de Héctor, está como loco, me quería matar. Sí, nos enteramos. Alejandro fue a buscarnos. Tengo mucho miedo, Marco, por favor. Tranquilízate, que estás seguro. No, en ningún lugar estoy segura. Héctor va a terminar por matarme. Todos van a ver la prueba de que Rubí perdió a su hijo desde antes. Y no se va a salir con la suya. No lo voy a permitir. De verdad, Alejandro. Elena me dijo que Héctor le iba a dar el divorcio a Rubí para empezar una nueva vida. Yo entiendo que esté el pasado, de verdad. Elena. ¿Qué pasa, don Genaro? Héctor se llevó a Rubí, no sabemos a dónde. Pero si anoche mismo lo hablamos, señor. Por favor, Elena. Ahora lo importante es averiguar dónde están. ¿Tú tienes idea dónde pudo haber ido? No. Trata de recordar algo que nos pueda ayudar, por favor. No sé, no. La última vez se la quería llevar fuera del país.
¿Dónde está Alejandro? Marco, quiero verlo, necesito estar con él. Voy a marcarle. Tranquila, por favor. ¿Cómo voy a estar tranquila? No, yo no creo que Héctor se haya atrevido a sacar a Rubí del país. Sería demasiado. No, don Genaro. Del país yo tampoco creo, porque él le rompió sus papeles. Pero tal vez algún lugar en provincia. Sí. ¿Cómo? ¿Apareció? Está bien, voy para allá. ¿Qué pasó? Ya apareció Rubí. Se escapó de Héctor. ¿Él dónde está? No lo sé, ni me importa. Alejandro, y viene para acá. Gracias, Marco. ¿Sabes? Te voy a traer un calmante. Estás muy nerviosa. Sí, gracias. Conseguí a un médico que fue alumno mío y que está dispuesto a publicar las investigaciones de Alejandro como suyas, a cambio naturalmente de una buena cantidad de dinero. Vaya favor que nos está haciendo. Encima de que va a adquirir prestigio y notoriedad con esas investigaciones, me quiere cobrar. Bueno, el asunto no es tan sencillo, señor conde. Recuerde que implica un riesgo para él. Sí. Dime. El doctor Rivas nos traicionó a Lucio. Héctor se enteró de que yo perdí antes. No, tú sabes lo que hice. Héctor ya sabe la verdad. No puede ser. Yo mismo me cercioré de que ese médico ya no estuviera en México. Viajó hoy mismo. Pues yo no sé qué pasó, pero por favor haz algo. Porque si hay alguna prueba, me van a descubrir, Lucio. Está bien. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Si necesitan mi ayuda, me llaman y con gusto vengo. Muchas gracias, Marina. Llévate un póster, sí, ándale. Ay, Paco, ¿cómo crees? No. Te voy a extrañar a ti. A mi trabajo, a mis amigos. Suerte. Adiós. Paco. Jefe, ex jefe. Cuídate, Ingrid. Gracias. ¡Rubí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Maribel, ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡No me hables! Ay, fue horrible. Me imagino. Yo estaba desesperado buscando. Héctor se volvió loco, te lo juro. Está inventando una serie de cosas para justificar que él no es responsable de la muerte de nuestro hijo. ¿Pero dónde te quería llevar? No sé, me sacó furioso. Quería obligarme a decirle a todos que él no mató a nuestro hijo. Después no sé cómo, pero por suerte pude escapar. ¿Te golpeó? Sí, amenazó con matarme. Me dijo que nunca iba a dejarme ser feliz contigo. Que primero había matado a nuestro hijo y ahora me iba a matar a mí. ¡Es un infeliz! Alejandro. ¿Qué pasa? Te buscan en urgencias. Ahora no puedo, Marco. Por favor, dile a Lara que se encargue. Yo todavía no termino de hablar con Rubí. Alejandro, el que llegó gravemente herido es Héctor. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.